Hola a todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. En este video vamos a adentrarnos en uno de los momentos más impactantes y dolorosos del mundo de la música latina, el funeral de Rafael Itier, fundador y pilar histórico del Gran Combo de Puerto Rico. Lo que debía ser una despedida solemne terminó convirtiéndose en una escena inesperada y estremecedora, cuando su propio hijo decidió romper el silencio. Una verdad nunca dicha salió a la luz y dejó a todos los presentes completamente helados. El funeral de Rafael Itier no fue únicamente un acto de despedida. Fue un reflejo profundo de la vida que llevó y del legado que dejó. El lugar estaba colmado de músicos, productores, figuras históricas de la salsa y admiradores de distintas generaciones que crecieron escuchando su música. Algunos lloraban abiertamente, otros guardaban un silencio pesado, como si intuyeran que ese día no solo se despedía a un hombre, sino a toda una era de la música caribeña. Las flores, los discursos breves y los homenajes formales contrastaban con una tensión invisible que se sentía en el ambiente. Durante décadas, Rafael Itier fue visto como una figura casi intocable, un símbolo de disciplina, liderazgo y permanencia. Fue el hombre que sostuvo el Gran Combo contra todo pronóstico, enfrentando cambios de época, crisis internas y transformaciones en la industria musical. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca sabían que detrás de esa imagen sólida existía una vida marcada por sacrificios extremos, decisiones duras y silencios prolongados. Silencios que, con el paso de los años, se volvieron más pesados que cualquier aplauso. En cuanto a la causa de su muerte, las fuentes oficiales confirmaron que Rafael Itier falleció el 6 de diciembre de 2025 debido a complicaciones de salud asociadas a su avanzada edad. No se reportaron accidentes ni circunstancias externas, y se señaló que su estado de salud se había ido debilitando progresivamente. Aún así, para muchos de los presentes, la sensación era que su desgaste no fue solo físico, sino emocional, producto de una vida vivida bajo presión constante y responsabilidad absoluta. Una vida dedicada casi por completo a sostener un legado que nunca permitió descanso. A lo largo de su carrera, Itier fue reconocido por su carácter firme y su control absoluto sobre cada detalle del grupo. Esa forma de liderar le permitió construir una institución musical respetada en todo el mundo. Pero también generó tensiones internas que rara vez salieron a la luz. Ese mismo carácter, admirado por millones, fue también el origen de conflictos silenciosos que se acumularon durante años sin resolverse. Conflictos que nadie imaginó que serían mencionados en un funeral. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y si este tipo de historias te interesa, suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creciendo y traer más contenidos como este. Que nadie esperaba ocurrió cuando uno de sus hijos se levantó de su asiento y pidió la palabra. Con voz temblorosa, pero firme, decidió decir algo que llevaba guardando desde hacía mucho tiempo. No fue un discurso convencional ni un homenaje clásico. Fue el inicio de una revelación que cambió por completo el significado de aquella despedida. En ese instante, el funeral dejó de ser solo un adiós y se convirtió en el comienzo de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Para entender por qué las palabras pronunciadas en aquel funeral causaron tanto impacto, es necesario retroceder varias décadas y observar con calma la vida y la trayectoria de Rafael Itier. No como leyenda, sino como ser humano que construyó su imperio paso a paso. Rafael Itier nació en Puerto Rico y desde muy joven mostró una inclinación absoluta por la música, especialmente por los ritmos caribeños que más tarde definirían la identidad de la salsa a nivel mundial. Antes de convertirse en un nombre inmortal, fue un músico disciplinado, obsesivo con el sonido, con una visión clara de lo que quería lograr, incluso cuando el género todavía no gozaba del prestigio internacional que alcanzaría después.
En 1962 fundó el Gran Combo de Puerto Rico. Una agrupación que inicialmente parecía una más entre muchas, pero que pronto empezó a diferenciarse por su cohesión, su estilo limpio y su identidad propia. Itier no solo fue pianista y director musical, fue el arquitecto absoluto del proyecto, el hombre que decidía repertorio, imagen, disciplina interna y dirección artística. Su liderazgo convirtió a El Gran Combo en una institución musical, capaz de sobrevivir a modas, cambios generacionales y crisis internas que habrían destruido a cualquier otra agrupación. A lo largo de más de 6 décadas, El Gran Combo lanzó decenas de álbumes, realizó giras por América Latina, Estados Unidos y Europa, y se convirtió en un referente obligatorio de la música latina. Rafael Itier recibió múltiples reconocimientos, premios a la trayectoria y homenajes oficiales por su aporte cultural, siendo considerado uno de los pilares fundamentales de la salsa clásica. Su música no solo hizo bailar, también acompañó momentos históricos, celebraciones populares y la identidad de comunidades enteras dentro y fuera de Puerto Rico. Sin embargo, el éxito no llegó sin un costo elevado, la presión de mantener la excelencia. El miedo constante a perder relevancia y la responsabilidad de sostener a una maquinaria artística tan grande hicieron que Itier desarrollara un carácter rígido y exigente. Muchos músicos que pasaron por El Gran Combo lo describieron como un líder inflexible, perfeccionista extremo, alguien que no toleraba errores y que exigía una lealtad absoluta al proyecto. Esa forma de dirigir fue clave para la longevidad del grupo, pero también generó fricciones profundas que marcaron su historia interna. En varias etapas de su carrera, El Gran Combo enfrentó salidas abruptas de integrantes, rumores de conflictos y momentos en los que el futuro de la agrupación parecía incierto. Aunque públicamente todo se manejaba con discreción y respeto, internamente existieron desacuerdos sobre control creativo, reconocimiento individual y condiciones laborales. Rafael Itier, fiel a su visión, siempre priorizó la continuidad del grupo por encima de cualquier figura individual. Una decisión que fortaleció la marca, pero que dejó heridas silenciosas en el camino. Con el paso de los años, su figura se volvió casi intocable. Para el público era el maestro, el guardián de la salsa, el hombre que nunca fallaba. Pero detrás del escenario, la vida de Itier estaba marcada por largas ausencias familiares, noches interminables de trabajo y una dedicación total que no siempre permitió espacio para el equilibrio personal. Ese sacrificio constante, aunque admirado, sembró las bases de muchos de los conflictos emocionales que más tarde saldrían a la luz. Al llegar a la vejez, Rafael Itier ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Su legado estaba asegurado, su nombre grabado en la historia de la música latina. Sin embargo, el precio de esa grandeza seguía presente, oculto bajo el aplauso, esperando el momento en que alguien se atreviera a hablar de lo que nunca se dijo en público. A pesar de la imagen sólida y respetada que Rafael Itier proyectó durante décadas, su carrera estuvo marcada por momentos de tensión extrema que casi ponen fin a todo lo que había construido. Uno de los mayores golpes llegó cuando comenzaron a hacerse visibles las fracturas internas dentro del Gran Combo. Fracturas que durante años se mantuvieron ocultas tras una fachada de profesionalismo y éxito continuo. Las salidas de algunos músicos emblemáticos no fueron simples decisiones artísticas, sino el resultado de conflictos prolongados relacionados con control, reconocimiento y poder. Para Itier, El Gran Combo no era un espacio de protagonismos individuales, sino una institución que debía mantenerse por encima de cualquier ego. Esa filosofía, aunque efectiva para proteger la marca, generó resentimientos entre quienes sentían que su talento no era valorado de manera justa. Varios ex-integrantes, con el paso del tiempo, dejaron entrever en entrevistas que existían desacuerdos profundos sobre regalías,
créditos y la toma de decisiones. Aunque pocos se atrevieron a señalar directamente a Itier mientras hubo momentos en los que la prensa comenzó a especular sobre una posible disolución del grupo. Cada rumor de ruptura causaba un impacto inmediato en la industria musical latina, pues el Gran Combo era considerado intocable. Rafael Itier respondió siempre con silencio y disciplina, evitando declaraciones públicas y reforzando la idea de que el proyecto continuaría, sin importar quién se quedara o se fuera. Ese silencio estratégico, sin embargo, alimentó versiones contradictorias y dejó preguntas sin respuesta. Otro de los episodios más delicados ocurrió cuando problemas de salud obligaron a Itier a reducir su presencia en los escenarios. Por primera vez, el público comenzó a preguntarse qué pasaría con el Gran Combo sin su líder visible. Internamente, la incertidumbre aumentó, y algunos músicos temieron que la falta de una transición clara provocara una crisis irreversible. Itier, lejos de compartir sus planes, mantuvo el control absoluto hasta donde le fue posible, lo que generó ansiedad y tensiones adicionales. A nivel personal, estos momentos de crisis coincidieron con una etapa de aislamiento emocional. Quienes lo conocieron de cerca afirmaron que Rafael Itier se volvió más reservado, menos dispuesto a confiar y más rígido en sus decisiones. La presión de sostener una leyenda viva lo llevó a encerrarse en sí mismo, evitando confrontaciones abiertas, pero acumulando conflictos no resueltos que se manifestaban de manera indirecta. El impacto de estos episodios no solo afectó al grupo, sino también a su entorno familiar. La dedicación extrema al trabajo y la negativa a mostrar debilidad crearon una distancia que con los años se volvió difícil de reparar. Mientras el mundo seguía aplaudiendo al maestro de la salsa, dentro de su círculo más íntimo se gestaban silencios incómodos y heridas emocionales que nunca encontraron un espacio para sanar. Estos momentos de tensión, lejos de destruir su legado, lo volvieron más complejo y humano. Rafael Itier no fue solo un símbolo de éxito, fue también un hombre enfrentado a decisiones imposibles, errores inevitables y un peso histórico que pocos habrían sido capaces de soportar. Con el paso del tiempo, las grietas que comenzaron en el ámbito profesional se filtraron inevitablemente en la vida privada de Rafael Itier, una faceta que siempre protegió con un hermetismo casi absoluto. A diferencia de muchos artistas de su generación, Itier evitó exponer a su familia, sus relaciones personales o sus conflictos íntimos ante los medios, construyendo una imagen pública cuidadosamente controlada. Ese silencio prolongado alimentó una serie de interpretaciones, rumores y especulaciones que circularon durante años sin confirmación oficial. Dentro del entorno cercano, se sabía que Rafael Itier no era un hombre fácil para la convivencia emocional. Su carácter firme, su obsesión por el control y su incapacidad para separar completamente la vida personal del trabajo generaron relaciones tensas incluso con personas que lo admiraban profundamente. Algunos colaboradores cercanos describieron una relación ambigua, marcada por respeto y gratitud, pero también por miedo a decepcionarlo o contradecirlo. No era extraño que amistades de años se enfriaran sin una confrontación directa, simplemente por desacuerdos nunca expresados. En cuanto a las relaciones familiares, el distanciamiento fue un tema recurrente que rara vez se abordó en público. Las largas giras, las decisiones tomadas sin consultar y la prioridad absoluta otorgada al Gran Combo crearon ausencias difíciles de justificar con el tiempo. Sus hijos crecieron observando a un padre admirado por millones, pero emocionalmente distante, más presente en los escenarios que en la vida cotidiana. Ese contraste entre la figura pública y el rol privado fue una de las tensiones más profundas que marcaron su historia personal. A lo largo de los años surgieron rumores sobre conflictos personales con figuras de la industria musical. Personas que en algún momento fueron aliados y luego desaparecieron de su entorno.
Nunca se habló abiertamente de enemistades, pero sí de relaciones rotas, de colaboraciones que terminaron abruptamente y de puertas que se cerraron sin explicación. Raphael Itier prefería el silencio antes que la confrontación pública, una estrategia que protegía su imagen, pero dejaba heridas abiertas en quienes se sintieron desplazados. También circularon versiones sobre decisiones duras que afectaron a personas cercanas, decisiones tomadas desde la lógica del negocio y no desde la empatía personal. Para Itier, la música y la institución que había creado estaban por encima de cualquier vínculo individual. Esa postura le permitió construir un legado sólido, pero al mismo tiempo lo aisló emocionalmente y redujo su círculo de confianza con el paso de los años. Estas relaciones ambiguas, nunca completamente rotas ni completamente sanadas, formaron parte del peso silencioso que cargó hasta el final de su vida. El hombre que dirigía con firmeza desde el escenario era el mismo que evitaba hablar de sus propios sentimientos, convencido de que mostrar vulnerabilidad podía poner en riesgo todo lo que había construido. Ese silencio, acumulado durante décadas, sería precisamente lo que haría que las palabras pronunciadas en su funeral resultaran tan devastadoras para quienes creían conocerlo por completo. A lo largo de una carrera tan extensa y visible, Raphael Itier no estuvo exento de controversias, aunque muchas de ellas nunca llegaron a convertirse en escándalos abiertos debido a su capacidad para controlar la narrativa pública. A diferencia de otros artistas, Itier rara vez enfrentó titulares explosivos, pero eso no significa que su camino estuviera libre de errores, críticas o decisiones cuestionadas. Gran parte de los rumores que lo rodearon surgieron precisamente de ese contraste entre su imagen impecable y el silencio que mantenía ante cualquier polémica. Uno de los temas más recurrentes fue el manejo económico dentro del Gran Combo. Durante años circularon comentarios sobre la distribución de ingresos, regalías y beneficios, especialmente entre músicos que abandonaron la agrupación. Aunque nunca se presentaron demandas públicas de gran impacto, sí existieron molestias expresadas de forma indirecta en entrevistas y conversaciones privadas. Para algunos, Itier fue un administrador justo y visionario; para otros, un líder que priorizaba la estabilidad del proyecto por encima del reconocimiento individual. También hubo críticas relacionadas con su resistencia al cambio. En determinados momentos, se le acusó de frenar la evolución del sonido del grupo por mantenerse fiel a una fórmula que había probado ser exitosa. Esa postura generó tensiones con músicos más jóvenes y productores que buscaban modernizar la propuesta. Itier, sin embargo, veía estas críticas como una amenaza a la esencia del Gran Combo y no dudaba en tomar decisiones drásticas para proteger su visión artística. En cuanto a su situación económica, Raphael Itier alcanzó una estabilidad financiera considerable gracias a décadas de trabajo constante, giras internacionales y derechos de autor. No fue un artista ostentoso ni conocido por un estilo de vida excesivamente lujoso, pero sí disfrutó de comodidades acordes a su posición. Su riqueza se reflejaba más en seguridad, propiedades y una vida organizada que en excesos visibles. Prefería la discreción, incluso en este aspecto, evitando exhibiciones públicas de lujo. Sin embargo, esa discreción alimentó especulaciones. Algunos rumores apuntaban a inversiones poco conocidas, a decisiones financieras tomadas sin consultar a todos los involucrados y a diferencias internas sobre el manejo del patrimonio del grupo. Nada de esto fue confirmado de manera oficial, pero el simple hecho de que nunca se aclararan completamente permitió que las dudas persistieran con el paso del tiempo. En el ámbito personal, se le atribuyeron errores comunes a muchos líderes de larga trayectoria: dificultad para pedir perdón, resistencia a reconocer fallos y una tendencia a justificar decisiones duras en nombre del éxito.
Personas cercanas afirmaron que Itier era consciente de estas debilidades, pero que rara vez las expresaba en voz alta. Para él, admitir errores públicamente era mostrar una grieta que podía poner en riesgo la autoridad que había construido durante décadas. Estas sombras no destruyeron su legado, pero sí lo hicieron más complejo. Raphael Itier fue un hombre admirado, respetado y, al mismo tiempo, cuestionado en silencio. Las críticas, los rumores y los errores formaron parte de una historia que siempre se contó a medias, hasta que su muerte abrió la puerta a una revisión más honesta de quién fue realmente y qué dejó pendiente. El momento más estremecedor del funeral llegó cuando el hijo de Raphael Itier, visiblemente afectado pero decidido, tomó la palabra frente a una audiencia que esperaba un discurso de despedida tradicional. Lo que ocurrió a continuación cambió por completo el ambiente del lugar. No fue un ataque ni una acusación directa, sino una confesión cargada de dolor, dicha con una honestidad que nadie anticipaba. El hijo habló de un padre admirable para el mundo, pero difícil en el ámbito íntimo. Reveló que, detrás del respeto y la grandeza pública, existió una figura paterna marcada por la distancia emocional, por decisiones tomadas desde el deber y no siempre desde el afecto. Sus palabras no buscaban destruir el legado de Raphael Itier, sino mostrar el costo humano que tuvo sostenerlo durante toda una vida. En ese instante, el silencio fue absoluto, y muchos de los presentes evitaron cruzar miradas, conscientes de que estaban escuchando una verdad largamente contenida. Según relató, la familia aprendió a convivir con ausencias, con conversaciones postergadas y con una figura que parecía pertenecer más al escenario que al hogar. No hubo reproches explícitos, pero sí una tristeza profunda al reconocer que muchas cosas quedaron sin decirse. Ese testimonio no contradijo la grandeza artística de Itier, pero sí la humanizó de una forma cruda e inevitable. Tras la revelación, el legado de Raphael Itier comenzó a verse desde otra perspectiva. No solo como el fundador del Gran Combo de Puerto Rico y uno de los pilares de la música latina, sino como un hombre que sacrificó vínculos personales en nombre de una obra que trascendió generaciones. Su fortuna, construida a lo largo de décadas de trabajo disciplinado, no fue presentada como un símbolo de lujo, sino como el resultado de una vida dedicada casi exclusivamente a su proyecto. Más que riqueza material, dejó una herencia cultural inmensa, aunque emocionalmente incompleta. En cuanto a los conflictos, las tensiones y las relaciones rotas, el funeral dejó claro que muchas de ellas nunca se resolvieron del todo.